se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa... Bendiciones, bendiciones, queridos amigos y hermanos que están ya a la escucha de su programa Jesús está pasando por aquí, de la Comunidad Católica Nuestra Señora de Loreto. Con ustedes, vuestra hermana Vicky Erazo. Es una gran bendición tener que nuevamente estar compartiendo el tema de hoy, que lo hemos denominado Esperando el tiempo de Dios, ¿no? Antes de empezar, les pido que oremos juntos para que el Espíritu Santo nos ilumine y para que el Espíritu Santo haga la obra y esta palabra que vamos a compartir produzca los frutos para los cuales Dios la ha enviado. Acompáñenme en esta oración. Bendito Dios Todopoderoso, bendito Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos con tu presencia. Espíritu Santo, ven y regálanos los dones que necesitamos para poder servirte mejor. Espíritu Santo, ilumina el entendimiento de todos tus hijitos que ya están conectados y los que a posterior van a escuchar este mensaje. Haz, Señor mío y mi Dios mío, que esta palabra entre y produzca frutos dentro de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor mío, desde ya. Te damos la gloria y la honra a ti, oh Dios Todopoderoso. Amén y amén. Quiero recordarles que compartan el link a todos sus contactos. Ustedes nos encuentran en YouTube, en la dirección Comunidad Loreto Loreto, y en Facebook Live como Comunidad Loreto Oficial. Allí nos pueden encontrar. Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy lo hemos denominado Esperando el tiempo de Dios. Hermanos queridos, una pregunta. Hagámonos esta pregunta. ¿Por qué a veces es tan difícil esperar en Dios? ¿Por qué? La respuesta que yo tengo, que esperar en Dios no solo es difícil. A veces parece imposible. Pero, ¿por qué es difícil? Porque la mayoría de las veces queremos que las cosas sucedan rápido, casi al instante. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no es verdad lo que les estoy diciendo? Miren, la mayoría de las veces queremos que las cosas sucedan en nuestro y según nuestros planes, y no en el tiempo de Dios, que es perfecto. Vamos a desarrollar el tema y empecemos conociendo el significado de esperar. ¿Qué es esperar? El diccionario nos dice que esperar se define como la acción de permanecer donde uno está, o retrasar la acción hasta un momento en particular o hasta que suceda algo más. No es un estado pasivo, sino algo que requiere esfuerzo.
también es algo con lo que todos los creyentes deben lidiar mientras transitamos por este camino cristiano. Es necesario, hermanos queridos, meditar en la importancia de saber esperar en Dios. Es de gran importancia saber esperar en Dios. David fue uno de los que experimentó el desafío de esperar en Dios. Leamos lo que dice el Salmo 13, versos 1 y 2. Salmo 13, versos 1 y 2. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así el Señor: ¿hasta cuándo me olvidarás, oh Señor? Siempre. ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo tomaré consejo en mi alma, teniendo cada día dolor en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo será exaltado sobre mí? Palabra de Dios. Miren, aquí vemos a David haciéndole al Señor la misma pregunta 4 veces. ¿Hasta cuándo? Estaba cansado de esperar. En el momento en que escribió estas palabras, David estaba pasando por una aflicción grave y parecía no haber alivio a la vista. David no tenía asesores y estaba solo. Parecía que su enemigo había triunfado sobre él. Se preguntó si Dios se había olvidado de él o le estaba ocultando su rostro. Y abrumado, David presentó su queja a Dios a través de esta oración. Algún tiempo después, David escribió las palabras del Salmo 27 en el verso 14. Salmos 27, verso 14. Dice así el Señor: espera en el Señor, ten ánimo y Él fortalecerá tu corazón. Espera, digo, en el Señor. Esto parece ser de un David diferente. El hombre que una vez preguntó a Dios: ¿por qué me has olvidado?, ahora dice: espera en el Señor. Hermanos, esperar en Dios. Incluso David lo repitió: espera, digo, en el Señor. Cuando estaba escribiendo este salmo, David había probado a Dios. Dios había respondido a algunas de sus oraciones. El comienzo del salmo cuenta parte de esta historia. ¿Qué dice el salmo? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? David había visto la liberación de Dios y había desarrollado una confianza implícita en Él. Ahora podía recomendar que otros esperaran en el Señor. Hermanos queridos, lo que debemos entender es que cuando Dios permite una demora, es por nuestro bienestar. En lugar de verlo como algo negativo, debemos pedirle a Dios la gracia de esperar todo el tiempo que crea conveniente. Muchas veces también podemos sentirnos como David,
cuando escribió el Salmo 13, y podemos encontrarnos preguntándole a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Tenga la seguridad de que Dios, el Dios de David, es el mismo Dios de hoy y también nos librará a nosotros. Algunos ven la espera como algo de menor importancia, mientras que otros lo ven como una carga o tal vez incluso como una forma de esclavitud. Lo que debemos entender, hermanos, es que cuando Dios permite una demora es por nuestro bienestar. Y en lugar de verlo como algo negativo, debemos pedirle a Dios la gracia de esperar todo el tiempo que crea conveniente, con la perspectiva correcta. Vamos a entender que el tiempo de espera es una bendición y no un desánimo para nuestras almas. Un tiempo de esperar en Dios es permanecer físicamente en oración. Algo que puede ser extremadamente beneficioso para nosotros espiritualmente. Debemos continuar en oración hasta que recibamos lo que estamos esperando, hasta que recibamos la salvación, hasta que recibamos la santificación, hasta que recibamos el Espíritu Santo, el fuego de Dios. Dios no tiene un requisito de tiempo establecido para recibir esas tres experiencias básicas. Simplemente debemos continuar orando hasta recibirlos. Él mismo puede decidirse o decirse de cualquier cosa que necesitamos de Dios. Debemos seguir orando hasta que Él responda. Podemos perder la bendición si no esperamos lo suficiente. En la Biblia, en las Sagradas Escrituras, encontramos ejemplos de la importancia de esperar la respuesta de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 15, relata cómo Abraham tuvo que esperar a que Dios honrara su sacrificio. Pasó un día entero y era tarde en la noche cuando Dios respondió. En Génesis mismo, capítulo 32, leemos acerca de Jacob, quien nunca se rindió, sino que dijo, no te dejaré ir si no me bendices. Y finalmente recibió la respuesta. Hermanos, cuando nos arrodillamos ante Dios en oración, debemos tener la misma determinación. No siempre será fácil continuar en oración, pero podemos apoyarnos en Dios para recibir fuerzas. Aunque no sepamos por qué todavía no ha llegado la respuesta, miren, a través de la oración Dios puede revelarnos si falta algo de nuestra parte. Si lo hacemos, todo lo que sabemos hacer y seguimos esperando en el Señor, ciertamente Él va a satisfacer todas nuestras necesidades. David compartió algunas ideas sobre la espera en oración. En el Salmo 62, versos 1 y 2 dijo así: verdaderamente mi alma espera en Dios. De Él viene mi salvación. Él solo es
mi roca y mi salvación. Él es mi defensa, no me conmoveré mucho. Palabra de Dios. La declaración no me conmoveré mucho habla del esfuerzo que se realiza en la espera. Sin esfuerzo, la tendencia natural es moverse, comenzar a dudar de Dios y luchar espiritualmente. Debemos determinar mantener nuestro enfoque en Dios y su fidelidad. A menudo existe la tentación de ponernos ansiosos mientras esperamos. En parte porque el enemigo de nuestra alma trata de convencernos de que nuestra situación es terrible, calamitosa y que Dios no nos va a responder. A menudo podemos sentir la necesidad de correr delante de Dios y resolver los problemas a nuestra manera en lugar de esperar su respuesta. Quiero decirte, hermano, que estás allí escuchando, que el cristiano exitoso es aquel que espera en Dios, aquel que ora y encuentra refugio en Él. Ahora vamos al libro de Isaías, capítulo 40, verso 27. Isaías 40, 27. Dice así: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas, oh Israel, mi camino está escondido de Yahvé? Hermanos, cualquiera que sienta que Dios lo ha olvidado puede sustituir su propio nombre por Jacob e Israel en este versículo, pero Dios nunca olvida a los suyos. Antes de que fuéramos hechos, Él nos conocía y Él sabe todo sobre nosotros. Incluso nuestros mismos cabellos han sido contados por Él. Los versículos 28 al 31 continúan y dice así: ¿no has conocido, no has oído que el Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa? No hay búsqueda en su entendimiento. Él da fuerzas al cansado. Ya los que no tienen ningunas, aumenta las fuerzas. Palabra de Dios. Aún los muchachos se fatigarán y se cansarán, y los muchachos caerán del todo, dice. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Estas son 4 poderosas promesas de Dios. Podemos confiar en Dios. Nunca ha fallado. Y ahora pasando al versículo 5, David dijo: alma mía, espera solo en Dios. Y en el versículo 8 dice: confía en Él en todo tiempo. Vosotros, pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él. Hermanos queridos, derramar nuestro corazón a Dios requiere oración. Y eso es lo que sostiene al cristiano. La oración. Mientras esperamos, oremos. También vendrán las pruebas, vendrán las tentaciones y vendrán todo tipo de desafíos. Pero la oración nos ayudará a superarlos.
El cristiano exitoso, hermanos queridos, es aquel que ora y encuentra refugio en Dios. Cuando David derramó su corazón ante Dios, escuchó su clamor y respondió. Dios también tiene abundantes bendiciones para nosotros. Y cuando pasamos mucho tiempo en oración, veremos lo que Él desea para nosotros. Hay muchas situaciones diferentes que pueden requerirla que esperemos en Dios, como en el caso de David. Podríamos necesitar liberación. La vida misma de David estaba en peligro y buscó un lugar de seguridad física. Algunos, hermanos queridos, pueden estar enfermos y están buscando a Dios para ser sanados. Es posible que necesitemos ayuda financiera, que estemos pasando por problemas económicos o algún otro tipo de obra del Señor. Hay muchos que están orando y esperando la dirección de Dios sobre el matrimonio y muchas parejas casadas que están mirando a Dios con respecto a los hijos. Miren, hermanos lindos, hay que esperar en el Señor. Yo les voy a contar un testimonio de algo que me ocurrió a mí. Miren ustedes, cuando yo era más joven, miren, después de haber obtenido mi título, mi primer título y mi segundo título de tercer nivel, opté por todos los medios de hacer una maestría. Era mi obsesión. Apliqué a becas dentro y fuera del país, pero los requisitos eran tantos, más el costo oneroso, no era posible, porque siempre habían otras prioridades y el anhelo de la maestría cada vez se volvía más lejano. Fue entonces cuando decidí dejarlo en las manos de Dios. Señor, cuando tú quieras, ¿no? Pasaron unos 15 años cuando yo ya ni me esperaba, cuando casi que me había olvidado de la idea. Pero miren ustedes, Dios sí tenía presente mi pedido y el anhelo de mi corazón. Una tarde, en una reunión de trabajo con la funcionaria de la institución donde yo laboré, esta funcionaria manejaba el presupuesto de la institución. Estábamos conversando luego de la reunión cómo le iba a ella en una maestría que estaba cursando. Y ella me manifestaba todas las situaciones que estaba pasando y me dijo, me manifestó, tú deberías hacer una maestría. Yo le manifesté que ese había sido el anhelo de toda mi vida, pero el problema es que por las cuestiones de los costos que eran muy altos, no había podido llevar a cabo ese anhelo de mi corazón. Era un anhelo mío no cumplido. Entonces, miren, yo creo que en medio de esta conversación estaba obrando el Señor. Dios estuvo allí, porque miren, de ella mismo salió que le haga la petición, que ella me la aprobaría. Los que hemos trabajado en el sector público sabemos que todos los gastos e inversiones que deben estar presupuestados desde el año anterior. Y en el momento en que conversábamos, ya se estaba terminando el año y más bien todo lo presupuestado
debía haber sido ya ejecutado a esa fecha. Les comento, terminamos la reunión y como ella me había dicho que le haga la petición, yo me fui a la oficina, hice la carta rapidito y la firmé. Me volví a la oficina de ella y le dije, mira, aquí está la petición. Para mi sorpresa, al día siguiente tuve la respuesta de que había sido aceptada mi petición. La institución me costeaba la maestría con todo pagado. Hermanos queridos, quiero decirles que hay que esperar en Dios. Él es sabio y conoce el momento apropiado para darnos lo que le pedimos, porque para Él no hay imposibles. Dios cumplió mi anhelo de ser una magíster en administración de empresas para gloria y honra de Dios. Muchas veces Dios nos deja entender el motivo de la espera. Cada caso de espera, hermanos queridos, es único. El caso de David fue diferente al de Abraham. David esperó solo 10 años y Abraham 25, pero cada uno produjo el mismo resultado. Dios fue glorificado en sus vidas. Nuestra experiencia también será única. Dios tiene un plan para ti y tiene un plan para mí. Él tiene razones por las que debemos esperar y hay una bendición para nosotros cuando lo hacemos. No queda otra, debemos esperar en Dios. El rey Saúl es un ejemplo de las consecuencias de no esperar en Dios. En Primera de Samuel, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, leemos que decidió ofrecer un sacrificio a Dios en lugar de esperar a que el profeta Samuel viniera a oficiar. El sacrificio estaba destinado a solicitar el favor de Dios en una guerra que tenían con los filisteos. Cuando Saúl vio que la hueste enemiga se acercaba y que su propia gente se acobardaba, decidió hacer el sacrificio él mismo. Samuel llegó inmediatamente después y le dijo a Saúl, esto está en 1 Samuel capítulo 13, verso 13, neciamente has hecho, no has guardado el mandamiento que Yahvé tu Dios te ha mandado, porque ahora Yahvé habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Palabra de Dios. Hermanos, debemos recordar que Dios no necesita nuestra ayuda para cumplir sus planes. Dios no llega temprano, tampoco llega tarde. Dios está a tiempo. Podemos encontrarnos con situaciones angustiosas, pero aún podemos esperar en Dios. Jesús ha prometido nunca dejarnos y si buscamos humildemente su ayuda, Él nos dará la gracia de esperar cuando lo necesitemos. A Saúl se le había dicho que esperara, pero en lugar de eso, eligió hacer las cosas a su manera y sufrió por ello.
El Salmo 37, verso 7 dice: descansa en el Señor y espéralo con paciencia, no te preocupes. Dios quiere que descansemos en Él. Eso significa estar completamente seguro de que Él hará lo que ha prometido, independientemente de las circunstancias. En el verso 4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Resumiendo este tema, hermanos, quizás usted que me está escuchando ha estado esperando algo durante años. Tenga la seguridad de que Dios responderá a su oración, a su pedido. Leemos en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9: el Señor no se demora en su promesa. Así lo dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. Hermanos, las promesas de Dios son seguras. No tengamos miedo ni nos turbemos, sino detengámonos y pidamos a Dios que nos dé fuerzas para esperar en Él. Y seguramente Él nos bendecirá. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y gracias por estar allí. Pero les pido ahora que cerremos el tema con una oración. Adoptemos una actitud de oración. Démosle gracias a nuestro Padre Dios Todopoderoso por la bendición de su palabra. Y digamos: Señor Dios, Rey Celestial, primero que todo te damos gracias por las bendiciones que recibimos de ti cada día. Gracias, Señor, por tu protección, por tu amor, por tu perdón. Señor, confiamos en ti. Solo tú sabes nuestros deseos, nuestras necesidades. Solo tú conoces nuestro corazón completamente. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a tener la paciencia y el entendimiento necesarios para comprender el ritmo que las situaciones tienen. Ayúdanos, Señor, a sentir tranquilidad y no desesperarnos durante la espera de tu respuesta. Te pedimos, Padre, que nos des discernimiento y sabiduría para ver claramente el porqué de este tiempo de espera, pues sé que tiene algo que enseñarme. Sé que debo aprender algo para mi evolución durante este tiempo que pasa mientras recibo tu respuesta a mi oración. Ayúdanos a no olvidar que todo se da en el momento perfecto, pues tú eres quien lo establece y todo lo que tú haces es perfecto. Padre Dios Todopoderoso, llena nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón de la paciencia necesaria para aceptar el ritmo de esta situación, para que cuando se manifieste tu respuesta a nuestra petición, podamos sentir el gozo y la alegría por una oración respondida. Gracias, Padre, gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Te amamos, te alabamos siempre, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, queridos amigos y hermanos, por estar allí. Nuevamente quiero pedirte, regálanos una manito alzada. Esto nos va a ayudar. Las redes sociales toman muy en cuenta que las personas pongan un me gusta para poderlo distribuir
a un mayor número de personas el mensaje. Y también te pido que compartas el link a todos tus contactos. Y aquellos que no alcanzaron a escucharlo, búsquenos en YouTube como Comunidad Loreto Loreto. Que el Señor les bendiga y gracias por estar allí. Ahora queremos decirles que se deleiten con un tema musical interpretado por los hermanos de la comunidad Nuestra Señora de Loreto. Que el Señor los bendiga. Qué lindo es cantarle al Señor, qué lindo es alabarte, mi Dios. Qué lindo es cantarle al Señor, qué lindo es alabarte, mi Dios. La letra es sencilla, no tiene más nada, no tiene armonía, no es tan complicada, no fue tan pensada, no fue calculada, sale del corazón, esto me sale del alma. Qué lindo es cantarle al Señor, qué lindo es alabarte, mi Dios. Qué lindo es cantarle al Señor, qué lindo es alabarte, mi Dios. Oe, 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 oa, oe, 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 oa, oe, 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 oa, oe, 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 oa. Quiero cantarte, Señor, quiero alabarte, mi Dios. Quiero cantarte, Señor, quiero alabarte. Quiero cantarte, Señor, quiero alabarte, mi Dios. Quiero cantarte, Señor, quiero alabarte. Oe, oe, ja, oe, oe, ja, oe, 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 ja, oe, oe, ja, oe, oe, ja, oe, 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 ja. Qué lindo es cantarle al Señor, qué lindo es alabarte, mi Dios. Qué lindo es cantarle al Señor, qué lindo es alabarte, mi Dios. Oe, 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 oa, oe, 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 oa, oe, 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 oa, oe, 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 oa. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza,